Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Una vez más, estamos aquí como todos los lunes, después del 16 de abril, que se provocó en nuestro país el terremoto que causó tanto daño a las provincias de Esmeraldas y la nuestra. Este programa llamado Identidad vuelve, y esta noche lo hacemos con un objeto fundamental, que es precisamente el de hablar sobre la identidad cultural que estamos pidiendo que frente a esta reconstrucción que va a sufrir nuestra provincia no se la pueda dejar a un lado, que esa identidad propia, nativa, se mantenga. Para ello, esta noche contamos con el licenciado Julio César Villacrece Guillén. Él es vocal del directorio de la Casa de la Cultura de Manabí, y contamos también con la licenciada Celia López García, gestora cultural. Ella es una publicista de redes sociales, también comunicadora, y tiene una vasta experiencia en este tema de la cultura. Le doy la bienvenida a Julio César y a la licenciada Celia. Julio, por favor. Gracias, Marcelo. Buenas noches, amigos de este programa. Te agradezco la invitación. Estamos aquí para reflexionar y socializar con esta gran gestora cultural Celia, y contigo, que te conozco desde nuestra juventud, un enamorado y apasionado por el quehacer cultural de Manabí. Gracias, Julio. Celia. Muy buenas noches. Antes quiero empezar dando un mensaje de solidaridad y de optimismo a toda esa gente que se vio afectada por este terremoto, que ese espíritu que tenemos los manabitas de lucha prevalezca. Vamos a salir adelante, porque nuestro pueblo es un pueblo pujante. Adelante, manabitas. Muchas gracias, Celia. Hemos entrado en el mes de junio, el mes del manabitismo, y creemos que cuando decimos que es el mes del manabitismo, tenemos que pensar precisamente en que las raíces, la identidad, la tradición manabita tiene que estar permanentemente latente para que todas las generaciones siguientes puedan mantener esa identidad que también coincidencialmente tiene nuestro programa. Celia, ¿qué hablar sobre la identidad precisamente en este mes, por coincidencia, el mes de junio, pero de esa identidad manabita antes del 16 de abril del 2016? Bueno, creo que se habían logrado cambios bastante interesantes. Veía que en las universidades, en los colegios, en las escuelas, la gente se había empoderado de este tema del rescate cultural, los chicos, los estudiantes, los temas que trataban en producción de televisión, en publicidad, en las exposiciones que se hacían en las ferias estudiantiles. Era muy recurrente el tema de identidad. Entonces eso es importante. Eso es un factor muy importante para el rescate de nuestra cultura y nuestra tradición. Ya, pero en todo caso nosotros consideramos, Celia, que esa tradición, si bien es cierto, la han estado un poco manejando las escuelas, pero desde su perspectiva, ¿cómo la ha considerado? ¿Es algo realmente contundente en relación a las culturas que posiblemente tengan otras provincias? En relación a este tema, sí. Sin embargo, pienso que hay a veces un discurso incoherente con respecto al rescate y a estas manifestaciones. Pongo ejemplos. Se hacen eventos culturales, ferias, donde se expone a los artesanos, los exhiben como un elemento decorativo, pero no dan souvenir, por ejemplo, dan tomatodos, dan camisetas, dan gorras. Entonces, la mejor forma de potenciarlos y de ayudarlos es justamente que en esos eventos los souvenirs sean artesanías, por ejemplo. Aparte de eso, que no solamente sean utilizados como un elemento para documentales, para videos, sino que se trabaje en otro tipo de proyectos. En el caso, por ejemplo, de los artesanos de Picuazá, ellos se hicieron unas escuelas para fomentar la elaboración de estos sombreros, pero la competencia con los de Cuenca, por ejemplo, no ha avanzado nada porque no hay sistemas de comercialización. La cadena productiva se queda ahí estancada. Gracias, doña Celia. Julio, esta identidad que nosotros queremos como hacer un recorderis antes del 16 de abril, ¿cómo la esboza más o menos? Bueno, yo discrepo con Celia. Yo no hablo de rescate de la identidad cultural manabí porque no se ha perdido. No hay que rescatar nada. Lo que hay es que fortalecer frente al bombardeo enajenante, como ella lo señala, que las culturas nos están haciendo, la globalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nueva constitución de la mal llamada Revolución Ciudadana, el último día,
doña Tatiana Hidrobo lleva ahí para celebrar nuestra identidad cultural manabita a los mariachis. ¿Acaso la identidad, el nacionalismo solamente es contra Norteamérica? ¿O celebran o recuerdan al Faro Rojo, ¿no? Para el 25 de julio? Entonces, eso se llama enajenación cultural. No es que estoy en contra del rock, no es que estoy en contra del mariachi, no es que estoy en contra de las baladas, no es que estoy en contra del jazz. Todo eso me gusta. Pero si queremos rescatar, que no es el término, sino fortalecer nuestra identidad manabita, tenemos que recrear, no quedarnos en el viejo pasillo, no llorón, triste, que eso por eso que uno pega, a crear nueva música, nuevos poetas, nuevas tradiciones orales, no lo repetitivo, no identificar como el amor fino y las tradiciones orales, el sexismo, la violencia en contra de la mujer. Entonces yo pienso que hay que fortalecer, y ese fortalecer pasa por la creatividad, una nueva creatividad. Frente a tu pregunta, estamos bastante enajenados. Tanto es así que nos ponían la música para la recreación bellísima, claro, de Mercedes Sosa, venga a ofrecerle un corazón, de Fito Páez, que es un rock. Y yo ponía a Rafael en el Ave Fénix, pero queríamos buscar una música que nos identificara, no la encontramos. Es ahí el rol, en cambio, de ustedes, las universidades, de las facultades de arte, de la carrera de educación artística, de la universidad, nuevos compositores, una nueva música, todo está por crear. Gracias, Julio. Doña Celia, dice Julio que no es el tema de evitar la existencia, sino, dice él, sobre todo de fortalecerla. Yo creo que Manabí, y ha sido reconocido en el país, su nivel cultural, su característica propia, muy autónoma. Sería tal vez bueno innovar y dejando a un lado la cultura, las tradiciones que nosotros hemos tenido. Yo soy un poco más universal. Yo pienso que tan importante es la cultura ancestral, las tradiciones, como la cultura urbana, porque es parte de este entorno. Estamos rodeados de jóvenes, de gente de otras partes, de otros cantones, que viene también a aportar desde ese... Por ejemplo, yo no soy amante del rock, no lo entiendo, sin embargo, respeto sus espacios. Creo que deben también tenerlos, pero debe, como decía Julio, fortalecer más lo nuestro, la identidad nuestra, porque es lo que nos identifica, lo que nos da esa fortaleza, lo que nos da un sitial a nivel no solamente nacional, también mundial. Julio, ¿y qué nos ha identificado plenamente hasta antes del 16 de abril en nuestra cultura manabí? Fuera de comer mango, porque tenemos una identidad gastronómica única. Por ejemplo, tú ya organizaste aquí un festival de la comida criolla, manabita. Me pareció la idea original, aunque un fracaso la organización. Pero la idea hay que retomarla. Yo veo, por ejemplo, que Manabí es tan diversa en gastronomía, por ejemplo. Ya, tenemos gastronomía. Gastronomía, y que Puerto Viejo tiene su plato típico. Sí. Que tú no lo ves en Chone, no lo ves peor en Manta, que es el caldo de hueso, de pata de chancho, de costilla de chancho. Ya, pero estamos en gastronomía igual. ¿Qué ya. otro elemento constituye más? Y si vamos para tratar de ir haciendo un resumen. La gastronomía es única. Yo creo que la de Manabí, segundo, nuestra arquitectura, a propósito del terremoto. Cuando yo estudiaba periodismo, hubo el simposio de la Universidad Laica del Centro Rocafuerte de Guayaquil del bambú. Ya. Y se ponía de ejemplo a Manabí, que tenía la única arquitectura costeña, las casas del Jobo, los dos plantas, porque la azotea, eso en ninguna parte del Ecuador, de la costa ecuatoriana, existe esa arquitectura. Y no solamente de Manabí, sino diríamos de Puerto Viejo, donde está Daniel Valdivieso. En el Jobo es que está esa característica. Si usted va a Quevedo y va a esperar diversa arquitectura, pregunte quién vive ahí. Se encuentra un manabita del Valle del Río Puerto Viejo. Gracias, Julio. Pero, ¿usted cree, Celia, que solo la arquitectura y la gastronomía? No, yo no he dicho solo, yo no he dicho solo. Estamos tratando Tenemos precisamente... un elemento que es muy importante, porque nuestros antepasados eran comerciantes y seguimos siendo comerciantes. Lo que nos ha pasado ahora en Puerto Viejo justamente es como que nos tira el tapete todo eso que nosotros éramos. El centro comercial de Puerto Viejo era el ombligo de la ciudad, era donde convergen todo ese comercio, ese bullicio, esa algarabía. Esa es parte de nosotros, es lo que le da la vida a la ciudad, es lo que hacía vibrar la ciudad. Creo que no podemos dejarlo perder
debe mantenerse, tenemos que no dejar que nos impongan un modelo de ciudad que no queremos, tienen que consultar, tienen que buscar arquitectos, urbanistas, primero nuestros. Porque son los que conocen nuestra identidad, nuestra cultura. No es que no esté de acuerdo con que traigan a gente de otras partes, porque es como que uno no puede ir a hacer un trabajo en otras ciudades, en otros países. Ser excluyente. Somos seres universales, sí. Ajá. Pero tienen que contar con un equipo de gente nuestra, en todos los extractos, ingenieros, arquitectos, la gente de la sociedad civil, para que la gente se empodere y diga qué es lo que queremos como ciudad. Perfecto, Celia. Ya seguiremos hablando sobre específicamente en el sentido de identificar estas costumbres y tradiciones que queremos que se mantengan por efectos del seguimiento a la reconstrucción de Manabí. Vamos a unos anuncios institucionales y regresamos enseguida en este programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo denominado Identidad. Inicio de espacio publicitario. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en esta segunda parte de nuestro programa, Identidad, que en esta noche contamos con la presencia de Julio César Villacreces como miembro de la Casa de la Cultura y con doña Celia López, quien es una gestora muy reconocida en nuestra provincia de Manabí. Y estábamos haciendo en la primera parte, y vamos a continuarlo con la segunda, en una especie de un listado de lo que significa las costumbres y las tradiciones de Manabí, específicamente también de Puerto Viejo. Habíamos hablado ya que una de las cosas importantes que Manabí ha tenido es su gastronomía, que es reconocido, yo creo, a nivel internacional. El tema de su arquitectura, por el tema de sus, en este caso, lo que significa los materiales alternativos de construcción, como son la caña. Doña Celia también nos hablaba del tema de lo que significa el comercio, que ha sido realmente una clara identificación de Manabí, de Puerto Viejo. Comercio. ¿Qué otro elemento, qué otra, diríamos, costumbre que esté enraizado y que forme parte de esa historia de lo de Manabí? Yo no quisiera irme tanto a la historia, yo diría del presente. Puerto Viejo está considerada la segunda ciudad del Ecuador en producción, óigame bien, del séptimo arte. Los productores de cine y documentales alternativo. Acabamos de crear en la Casa de la Cultura la sección académica del cine, con el objetivo de concentrar y potencializar y apoyar la producción. Y eso es parte de las industrias culturales. Esa es la nueva del siglo XXI, las artes visuales digitales. Eso Puerto Viejo espontáneamente ha nacido. Para mí fue nuevo conocer esa realidad. Diferentes niveles, unos muy artesanales, pero hay propuestas muy interesantes. Que la Casa de la Cultura de Manabí y la Universidad San Gregorio, la Academia, la Universidad Técnica de Manabí, podemos nosotros convertir a esta ciudad en un referente nacional sobre el séptimo arte, sobre esas nuevas manifestaciones que están dentro del patrimonio cultural. Es innato en el manabita, porque ese fenómeno de los choneros, con su cine guerrilla, con su cine alternativo,
que frente a los centralistas de Quito, que se llevan todo el presupuesto del Estado para Asocine y las producciones cinematográficas entre Quito, Guayaquil y Cuenca, las más leídas, las más vistas, perdón, en el mundo, han sido las del cine alternativo manabita. Ahí hay una alternativa, Claro, pero una que está escondida y que debemos y que desarrollar. estamos tal vez recién Y no es del es- pasado, es claro, del es algo que presente. se está innovando. Claro, yo soy un poco más ambiciosa en ese tema, yo diría no solo el séptimo arte, porque en Puerto Viejo tenemos varias manifestaciones culturales, tenemos artistas plásticos, tenemos cantantes, tenemos... Es que ahí entra todo Tenemos, ello. sí, tenemos todo, claro. Y con el tema anterior que hablábamos de qué otras cosas nos representan, pues una cosa que está muy arraigada en nuestros pueblos es justamente las fiestas populares, las creencias, la oralidad, que siguen siendo parte de. Hace un momento hablábamos de que esto de la tradición oral como que ahora con el terremoto se ha un poco vuelto otra vez al tapete de las conversaciones, porque uno recorre las calles y comienza a escuchar ya leyendas urbanas de lo que ha pasado, de lo que se escucha. Eso es parte de esa tradición oral que nuestros antepasados nos han ido inculcando, ¿no? Entonces, Manabí, Puerto Viejo es un lugar riquísimo en estos temas que siempre he dicho, para mí el mayor atractivo cultural que tiene, el mayor atractivo turístico que tiene nuestra provincia, nuestro cantón, es nuestra cultura, y realmente estamos enfocados a hacer eventos más turísticos que show y ese tipo de cosas que, si bien atraen turistas, son turistas que van de paso, no se quedan. El turista que viene por la parte cultural es el que se hospeda, es el que se alimenta, es el que deja, es el que reactiva la economía. Entonces, estamos un poco como mal enfocados. Curucita, por ejemplo, Curucita es una parroquia que realmente su mayor potencia no es el turismo, es la agricultura, y eso no se lo ha dimensionado en su... Bien, Celia, pero al contrario de lo que piensa Julio, que cree que debemos un poco como que dejarlo ahí e innovar en nuevas tradiciones. La tradición oral, el amor fino, a veces como que, a pesar de haber habido algunos incipientes iniciativas en las escuelas, en colegios, como que no logra compenetrarse, como que los jóvenes como que se sienten avergonzados. Estamos invadidos de algunas culturas extranjeras que al final son las que hacen que los chicos se sientan más atraídos hacia ellos. ¿Qué hacer? ¿Cómo establecer una política pública que permita que esa tradición oral, que estas fiestas populares no encajen en el sentido de avergonzamiento a los jóvenes, sino que los haga sentirse orgullosos? Lo que pasa es que se ha configurado un poco el sentido de esas fiestas. Por ejemplo, tienen que surgir desde las comunidades. Últimamente, ¿qué es lo que hace las instituciones culturales? Le digo porque yo me perjudico con lo que voy a decir, pero por ejemplo nos contratan a los gestores culturales para que armemos una fiesta de Chigualo, una fiesta de yo qué sé, en cualquier lugar, y no tiene sentido. Está bien una vez como para que la gente se empodere, pero que una persona esté 5, 10, 15 años lucrándose de una fiesta popular de un sector, eso me parece una cosa así que fuera de contexto. Y distorsionando. Distorsionando, porque la fiesta popular tiene que ser natural, tiene que ser espontánea. Una fiesta popular en la que no se beneficie la comunidad, en que no sean los comuneros los que hacen los dulces, en que no sean los comuneros los que participan, y está donde llega el dinero, entonces estamos equivocados. Es decir, como que estamos nosotros solo siendo producto de una comercialización, claro, para mantener una tradición. A mí me parece, sí, pero no hay realmente... A mí me parece muy interesante, por ejemplo, lo que se hizo con el Chigualo, pero el Chigualo ya se volvió una cuestión comercial, no voy a decir nombres. Yo lo he cuestionado un poco, fui parte de esa organización por ese tipo de cosas, yo me salí porque no tiene sentido que una fiesta popular sea una persona que lo haga por 5, 10, 15, yo qué sé cuántos años, y que no se beneficie a la comunidad, que se beneficie por ahí con un... Pero quedamos en la crítica y no aportamos para que esto se mantenga. Una política pública no necesariamente tiene que ser, en este caso, que nazca para obligar a alguien, porque las cosas tienen que ser muy espontáneas, como decía doña Celia. Es algo que nace en la persona, es con natural. Muy bien, entonces... A ver, Marcelo. ¿Cómo a ver, podemos Marcelo, hacerlo? es que Celia tiene toda la razón. Y no es que se ha perdido, ahí está vivito. Está vivo, está Eso ahí. se llama la religiosidad popular. Hagamos un mapeo. Parte de... Un mapeo, rápidamente. ¿Cuál es la principal a nivel nacional e internacional que identifica Manabí? San Pedro y San Pablo. No se ha perdido. No se ha perdido. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerla y apoyarla. ¿Cómo? El gobierno no puede suprimir esas festividades prohibiendo que no se elabore, como la otra de la fiesta de la Merced.
En España, en Andalucía, los municipios, el Ministerio de Turismo le dan a una cartilla de la fiesta. Yo me reía y decía, vean, esta fiesta todita lo hacen los picuazos. Eso tiene que ser La fiesta del institucionalizado. bautismo, de San Juan, la fiesta de las cruces, la del Corpus Christi, que ahora se está volviendo, la San Pedro y San Pablo, que es nuestro Inti Raymi, el Chigualo, que allá le llaman el pase en la novena del niño, pero que lamentablemente nuestro arzobispo ya no le dice Chigualo, sino novena del niño, y más la estamos imitando al pase del niño, que es de la identidad cuencana. Si nosotros volvemos a eso, la religiosidad popular que se ha despertado después del terremoto, tú ves esos altares bellos que están haciendo con flores, con la colonia de papel, y cómo la gente se reúne a rezar el rosario, a rezar por las ánimas benditas. Eso se llama religiosidad popular. Une a la familia, une al barrio, une a la comunidad, porque eso se estaba perdiendo. A veces los vecinos ni se conocían, ¿no? Otra fiesta, ¿qué más está de la fiesta única también en el Ecuador? Y eso se da turismo, la de Montecristi, la fiesta de Montserrat, las fiestas de las Mercedes en Puerto Viejo, San Pedro y San Pablo, el Chigualo y nuestra fiesta de los muertos. Nuestra fiesta de los muertos, la fiesta de todos los santos, el Día de los Difuntos, tiene que ser reivindicado, tiene que volver. Gracias, Julio. Pero yo digo, Celia, aún con plena conciencia de que las fiestas de San Pedro y San Pablo son precisamente tal vez el acto cultural o tradicional más evidente que tiene la provincia de Manabí. Aún así, no hay un fortalecimiento que trate de irse enraizando en todos los sectores. Usted tiene identificado, dígase usted en el Cantón Puerto Viejo, el del San Pablo, otro es Picuazá, otro es la ciudad de la 1 de Mayo. Pero no hay otros sectores. Entonces, ¿por qué no hay? ¿Por qué no se busca entonces, a través de los gestores culturales, que entonces en los diversos sectores se siga propagando? Eso, eso sería un error. En mi caso particular, yo estaba comentando... Eso sería un error, Marcelo. Tú no le puedes forzar a que el Chone haga eso, porque es una fiesta indígena cristianizada. Cristianizada, es el sincretismo. Entonces, estas fiestas de la religiosidad popular no son tan católicas y cristianas, simplemente los españoles le cambiaron el nombre, la cristianizaron, pero son costumbres indígenas, donde hay población indígena, que son Montecristi, Jipijapa, Picuazá, Los Bajos, 24 de mayo. Por eso es que en otras partes no verás, en el centro de Puerto Viejo tú no verás eso. Pero correcto, pero yo creo que aún en el eventual caso en que otros cantones no la tengan, hay cantones en los que sí se evidencia. Jaramillo es uno de ellos. Eso sí. Pero ¿qué hacer, por decirle? Y Puerto Viejo también. Puerto Viejo lo tiene en La Tranca, lo tiene Calderón, lo tiene Alajuela, lo tiene. O sea, no lo miremos solo el tema en el centro de la ciudad. Y ese es el grave problema que nosotros pretendemos, en función de lo que tiene la costumbre citadina, eliminar o cuestionar lo que da el sector rural, Celia. El problema es que también es un problema de institucionalidad, de falta de criterio de nuestros dirigentes culturales, no en todos los casos. Porque, por decir, las comunidades que hacen de manera innata estas fiestas piden auspicios. Entonces, ellos creen que mandar cualquier cosa para cumplir es, con lo que sea, mandar unos mariachis o mandar un chef a hacer comida de otro tipo que no sea criolla a la fiesta de San Pedro y San Pablo, porque pasa. Entonces, ahí hay una mezcla de todo que se va perdiendo. Yo recuerdo las primeras fiestas de San Pedro y San Pablo en los barcos, era con la banda de pueblo, pues. Claro. Ahora te ponen un tipo ahí con un micrófono, con un disco móvil, cantando cualquier cosa. Y entonces todo ese tipo de cosas necesitamos una direccionalidad, que alguien guíe a estas personas, que se las capacite en el sentido de que no pierdan la esencia y que sigan haciéndolo de la manera más natural posible, que no dejen introducir elementos que vayan a alterar el espíritu de exactamente. Muy bien. Estamos con Julio César Villacreces y con doña Celia López en este programa Identidad. Nos vamos a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata para tratar sobre las costumbres de nuestra provincia, de nuestra ciudad de Puerto Viejo, y qué hacer después en la reconstrucción de nuestra provincia luego del terremoto del día 16 de abril del 2016. Inicio de espacio publicitario.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Fin de espacio publicitario. Volvemos en esta tercera parte del programa Identidad. Hemos comentado sobre lo que significa la memoria, la identidad, casi como que ubicándonos en el sector rural de nuestra provincia. Pero hablemos también, ahora sí ya un poco de lo que es esta identidad y memoria urbana, Julio. Es importante reflejar, es importante también contrastarlo frente al futuro. ¿Qué teníamos, qué tenemos, qué podemos hacer? Bien, Puerto Viejo, como capital de la provincia de Manabí, tiene un acumulado histórico único que no lo tienen muy pocas ciudades en América, diría. Es una ciudad no conquistada, sino creada. Eso tiene sus debilidades, pero también sus fortalezas. Entonces es una ciudad totalmente hispana y que convivió con los picuazos, con los concebit, pacíficamente un acuerdo de no agresión. Y por eso no permitían ellos, que los picuazos, que se violaran a sus mujeres, no se mezclaron, y pudo conservarse una identidad hispana en Puerto Viejo. Puerto Viejo fue el centro político y en el siglo XIX y XVIII aquí se editaban el mayor número de periódicos que ahora, con unos hábitos de lectura sorprendentes, con unos hábitos culturales que en las crónicas los españoles, los reportes manifiestan. Y era el centro ideológico del Ecuador. Puerto Viejo y Chone, que tampoco tiene también tiene un acumulado histórico de eso. Fue el centro de la masonería, era el centro económico del Ecuador con exportaciones de cacao. Entonces eso permitió un contacto con el mundo europeo. Y aquí había una música. Aquí se desarrollan los pianos, las bandas musicales. Había una música, una identidad musical. Aquí a principios del siglo, Argos tiene los primeros juegos florales, que nomás se llaman en Guayaquil y Puerto Viejo. La grupo de la generación Argos. Tenían revistas literarias que hoy, óigame bien, ahora no tenemos. Vieron 3 revistas literarias, Argos, Iniciación y La Luz del Alba. Había un debate ideológico y político entre conservadores y liberales. Aquí se produce el más grande historiador que ha tenido el Ecuador a principios del siglo XX, puertovejense, manabita, Lord, conservador, Wilfrido Lord, que se atrevió a enfrentar en esa época en Manabí al liberalismo, al Eloy Alfaro, pero lo hacía con altura, con sustento académico, no como ahora que dice que hay algunos historiadores que son imitadores, recopiladores, pero no tienen capacidad de análisis. Wilfrido Lord sí. Sin ser académico, Wilfrido Lord dio pautas. Nuestra literatura marcó una época. Los Juegos Florales. La constitución de la Casa de la Cultura en 1957 ya se hace el primer recital nacional de poesía. Y luego, en la década del 60, el único festival cultural netamente para la juventud, que es la Flor de Septiembre. Ese evento es la carta de presentación, el más antiguo, el mismo hecho de mantenerse todavía, ya no da. Pero hay un egoísmo, un individualismo, a quererse debilitar esta organización, y no queremos. Ese debería ser ya no el festival del Colegio Olmedo, sino el festival de Puerto Viejo.
y que todas las instituciones de nuestra provincia deberían apoyar. Esa es nuestra carta de presentación ante el Ecuador y el mundo. Julio, La Flor de Septiembre. sí. Y la producción literaria de la década del 30, 50, 70, 80, la Casa de la Cultura, cuando su primer periodo de Duma la Iglesia, yo creo que fue el más fructífero, se producieron en un año más de 80 libros. Unos buenos, otros malos. Pero había producción. Había producción. Ahora no tenemos eso. Hay que retomar esa fortaleza. Ya lo veremos en las propuestas que deberíamos hacer. Urbana. Pero Celia, usted acaba de escucharlo, Julio, respecto de esta memoria urbana, ¿no? Nos ha hablado de la política, nos ha hablado del aspecto ideológico, de la literatura, nos ha recordado nuestra querida programación de la Flor de Septiembre. Se le quedó por ahí un programa que tenía mucha identidad lo nuestro, que eran Los Barrios Cantan en Diciembre. Pues, ¿qué otro aporte usted podría dar precisamente en esta memoria de lo que es la cultura, sobre todo el canto portugués? Quería contar antes de que los pueblos, cuando estamos en crisis, pues sacamos lo mejor que tenemos. Y referente a lo que dice Julio, pues nos lleva un poco a ese pasado y lo trasladamos al presente, ¿no? Y nos imaginamos ese Puerto Viejo en el casco patrimonial, que no tenemos una ciudad patrimonial como tienen otras ciudades, pero que debería recuperarse. Y se imaginan en esas casas, la gente con los pianos, la gente en los portales, con cafeterías y reactivar todo eso. Había 3 cafés literarios en esa época. Claro, y hacer alguna ordenanza, como no estamos inventando nada, yo no soy urbanista ni nada de eso, pero solo con leer un poco sé que hay ciudades que tienen una identidad arquitectónica, o sea, se ponen parámetros que las casas deben ser así, que deben ser pintadas así, que deben tener tales requerimientos, esas casas que se añoran. Este evento sísmico nos pone, nos ha puesto a prueba y nos ha hecho reconocer de que necesitamos las casas de antes, con portales amplios, con ventanas amplias, con materiales flexibles. Entonces tenemos que irnos por ese lado, porque... Pero entonces habría que buscar una combinación, es decir, entre encontrar lo moderno esa sinergia con nuestros arquitectos, arquitectos que vivan en Puerto Viejo, manavitas que vivan en Manaví, que conocen esta identidad, para que ellos en sus nuevos diseños puedan articular estas construcciones que brinden esos espacios de carácter cultural. Pero Marcelo, si ese arquitecto no tiene nociones de antropología cultural, imposible que puedan diseñar. Claro, pero ellos serán copistas de diseños europeos, de norteamericanos, y no tendrían la herramienta que es la investigación de nuestra línea gráfica, de nuestra identidad gráfica en arquitectura manavita, en nuestra arquitectura no central. podemos dejar, y perdóname Julio, estábamos con Celia, no podemos olvidar que efectivamente la innovación y la tecnología son parte precisamente del desarrollo cultural de un pueblo también. Es que una ciudad moderna no quiere decir que no vaya de la mano con lo otro, porque las ciudades se sectorizan también, pues tienen sus espacios para cada cosa. Hay muchas ciudades modernas aquí en el Ecuador que tienen ese tipo de lugares, como estamos hablando del Centro Patrimonial de Quito, de Cuenca. Y acá también, otra cosa que debemos vincular con las ciudades del río, nuestro río, un corredor en el río, eso nos hace falta, eso es una cosa, ese es un requerimiento ciudadano, no de ahora, de siempre. Todo el mundo dice, la vida de la ciudad se desarrolla gracias al río, entonces ustedes se imaginan ese río con un gran corredor, con la gente paseando por sus orillas, y que eso también sea algo comercial, o sea, bellísimo, pero no sé qué, nos han ofrecido, incluso el presidente cuando estuvo habló de una ciudad jardín, pero una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que se hace. Yo ya soy un poco incrédula en lo que nos ofrecen, yo quiero ver resultados y no quiero promesas ni cosas que se salen de... Pero claro, pero no podemos quedarnos solo en el ver, Julio, y cuando estábamos hablando de esto, precisamente decíamos de que es necesario esta concentración de conocimientos de parte de nuestros arquitectos manavitas que busquen ese diseño con la identidad, pero también tenemos nosotros que recordársela, porque los jóvenes arquitectos hay que darle la herramienta. Tal vez no conocen esta historia nuestra, entonces hay que recreársela. Y hay la importancia ahí hay que darle los pesos académicos, la materia de la antropología cultural o la integración de saberes, crear la carrera de antropología, la carrera de sociología, porque ahora nada es aislado, porque tiene que haber una integración de saberes. Si tú le das eso al arquitecto, el pobre, si no tiene esos conocimientos de antropología cultural, imposible que vaya a apreciar y valorar lo que es nuestra antropología, nuestra arquitectura
ancestral. Entonces, el desafío es también de descubrir un replanteamiento de los programas de estudio y la formación de nuestros abogados, de nuestros médicos, que aprendan más medicina tropical. Mira, ahorita no saben qué hacer con todas las infecciones que se están vendiendo producto después del sismo, porque nos enseñaron otra clase de medicina. Y nunca no tuvimos un antecedente exactamente. de esto. Algo se nos quedaba también en este listado de las memoria urbana. Llegaron los shopping, nos pusieron cine, nos quitaron nuestros espacios teatrales, nuestros espacios recreacionales, el recreo, que fue una visión tan amplia para todos nosotros. ¿Qué hacer ustedes desde su posición de gestora cultural para evitar que se constituya solo una infraestructura física sin tener la existencia de esos espacios que añoramos? Yo pienso que un paso importante es un poco hurgar en la historia, ¿no? Tenemos, así como se ha perdido bastante información en cuanto a documentación, de fotografías, videos, se está haciendo un trabajo con cita con la memoria, por ejemplo, sí, y hay algunas fotos, algunas cuestiones que pueden servir de guía, y no solamente eso, hay muchas personas que mantienen material con el que se pueden guiar los actuales arquitectos o urbanistas. Respecto a lo de los shopping, eso leía el otro día un artículo que me pareció interesante, de que a pesar de eso, a pesar de que esos centros comerciales vinieron a invadirnos, la gente va a los shopping y todo eso, pero por eso tenemos que potenciar esta parte comercial de Puerto Viejo, porque la gente regresaba a la Chile a buscar los carmacheles, yo qué sé, cualquier cosa de uso que quisiera conseguir. Esa es parte de la cultura de esta ciudad, ¿no? Que busca esos lugares, que son lugares de integración, que son lugares donde se desarrollan muchas otras cosas, aunque muchos nos quejamos a veces del desorden y de la falta de organización de ese tipo de negocios, pero yo pienso que si se conjugan todas estas cosas y se hace con orden y con respeto y que vaya equilibrado con todo lo que se quiere para la ciudad, se pueden lograr cosas interesantes, pero tenemos que todos aportar y no solo quejarnos, como decíamos, sino que también que estos nuevos profesionales y los con experiencia se unan para poder hacer una propuesta que sea viable y que sea lo que queremos, lo que nos identifique, que lo que nos sintamos nosotros empoderados y peleemos por eso, porque las autoridades pueden decir cualquier cosa, pero nosotros los ciudadanos tenemos un poder, que es el poder de que no se juegue con nuestra identidad, y si nosotros no estamos ahí al pie de lucha para pelear por eso, pues entonces ¿quién? Correcto, entonces ya vendrá en el siguiente segmento un listado de obligaciones, es decir, exigimos nuestros derechos, pero también tenemos que proponer nuestras obligaciones como ciudadanos. Protesta con propuesta. Entonces, exactamente. Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir a los últimos anuncios institucionales para regresar en la última parte de nuestro programa a efectos de ver la importancia de esta memoria de la ciudad y del campo, así como también qué podemos hacer para contribuir a que esta identidad se mantenga en la reconstrucción de Manabí y de Puerto Viejo después del terremoto del día sábado 16 de abril del 2016. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este último segmento de nuestro programa Identidad, que es un programa que nació precisamente después del sábado 16 de abril como una obligación de la Universidad San Gregorio de vincularse más con la sociedad frente a estos acontecimientos.
Y hemos hablado sobre las memorias de nuestro sector rural y de nuestras ciudades en todas las manifestaciones culturales. Julio, ¿qué podemos proponer? ¿Qué podemos hacer como parte de nuestro derecho, de nuestra obligación ciudadana para con nuestra ciudad en el mantenimiento de estas tradiciones, de esta cultura, de esta identidad nuestra propia, original? Primeramente tenemos que trabajar en el plan de reconstrucción de Manabí, que tiene que ser integral. Esto es una magnífica oportunidad para trabajar también para recuperar nuestro patrimonio cultural. Y cuando hablo de patrimonio cultural no me refiero a los edificios, sino a la parte espiritual, a la parte creativa, a la parte artística, a la parte de la religiosidad popular. Y esto no es solamente una tarea de la Casa de la Cultura, esto es una tarea de todas las instituciones que deben comenzar a trabajar coordinadamente en cooperación interinstitucional. La academia en dar fortaleza, en formación, el GAT y su departamento de cultura, en vez de hacer tanto espectáculo enajenante, trabajar seriamente promoviendo e impulsando. Y la Casa de la Cultura sistematizando y especializando esos valores naturales y culturales. Una Casa de la Cultura que no tenga elenco no es Casa de la Cultura. Una universidad que no le da formación académica en la parte cultural no es academia responsablemente. Y un municipio que no quiere trabajar en el quehacer cultural, en el apoyo a estas manifestaciones culturales, si se dedica a trabajar en el espectáculo cultural, no está asumiendo su responsabilidad cultural como demanda la Constitución. Es el momento de un replanteamiento del quehacer cultural y eso puede hacerse a través del plan de reconstrucción de Manabí que quiere aportar la Junta Cívica de Reconstrucción de nuestra provincia. Es ahí que nos debe llamar a la reflexión esta reconstrucción de Manabí para dar otra mirada desde la unidad, desde la reflexión, asumir con seriedad la reconstitución del patrimonio cultural de nuestra provincia. Gracias, Julio. Doña Celia, la recuperación del patrimonio cultural, ¿qué le agregamos a aquello? O sea, más allá de esa labor de la recolección precisamente de los aportes de los ciudadanos, de su memoria, de nuestras fotografías, de la recreación visual que puedan tener las nuevas generaciones de lo que era nuestra ciudad hasta antes del terremoto. Yo creo que es un referente importante todo lo que hemos manifestado esta noche. Puede ser un punto de partida. Considero que en este caso, por una responsabilidad social, esta Universidad San Gregorio tiene una facultad de arquitectura que puede ser quien tome la batuta en esta reconstrucción con todos estos elementos que hemos hablado y un poco involucrar a otros sectores, a otras carreras, incluso a otras instituciones, a personas, a colectivos, para que sean parte de y aporten no solamente con quejas, como decíamos, y con protestas, sino que con ideas, con propuestas para poder lograr ese Puerto Viejo y ese Manabí que todos queremos. Entonces yo creo que son ustedes como academia los que deben tomar esa iniciativa y esperamos que así sea. Julio, tal vez será solo suficiente la participación de la academia o deberíamos buscar una integración más amplia. La Casa de la Cultura ya lo manifestaste, pero otros estamentos, porque vivimos una época muy difícil donde muchos nos sentimos como que somos excluidos, cuando en realidad no es así. Está la apertura abierta, está todo amplio. ¿Qué poder hacer? En primer lugar, tener capacidad de diálogo y de concertación y establecer alianzas estratégicas. No puede el GAT de Puerto Viejo con su Departamento de Cultura caminar a espaldas de la Casa de la Cultura y a espaldas de la academia, de las universidades, y peor, imponerse una cultura desde el Ministerio de Cultura, una cultura oficial. No estoy diciendo que hay que aislar el Ministerio de Cultura ni nada por el estilo, pero esa concepción vanguardista, la rectoría a través de la Constitución es falsa. La rectoría se la gana, es el quehacer cultural y es el pueblo que da la rectoría. Por lo tanto, hay que hacerse un replanteamiento. A Dios gracias, esa Constitución mamarracha, yo cada día le veo que va a ser eliminada próximamente. Pero eso debe, frente a esa eliminación, los actores y los gestores culturales debemos tener un plan alternativo.
Eso ya fracasó. El autoritarismo, el totalitarismo de todas las manifestaciones del saber humano, incluido la cultura, no puede seguir. Y eso se copia con el aislacionamiento de los GAT. Los municipios que tiene que dirigir la ciudad y que asume la competencia de la cultura, debe trabajar no paralelamente, no peor aisladamente como está ahora, debe trabajar coordinadamente con la Casa de la Cultura, con los gestores independientes y con la academia, que es la que le va a dar el sustento a un proyecto cultural a mediano y a largo plazo para la reconstrucción de Manabí, para el fortalecimiento de esta identidad cultural de nuestra provincia. Doña Celia, escuchándolo a Julio, ¿cómo logramos esa unidad? ¿Qué hacer para que quien, de alguna manera, dado que legalmente las competencias están por parte del COTAC al municipio, cómo hacer para que el municipio abra las puertas para que los ciudadanos, los gestores culturales como ustedes, la academia a la que represento, podamos involucrarnos, la Casa de la Cultura también y otros, repito, incluso gestores particulares, autónomos, independientes? ¿Cómo hacer para integrarnos todos y lograr que se encuentre ese consenso de identidad de nuestra ciudad y su permanencia frente al futuro luego de la reconstrucción? Yo pienso que lo que ha faltado es un poco más de formalidad en este tipo de cosas. Me refiero a que en el caso mío, que manejo redes sociales y mucha gente dice cosas del municipio que pueden ser verdad como no, pero no se ha entregado una propuesta formal de decir, ¿sabe qué, señor alcalde? Nosotros queremos esto, queremos reunirnos, que la sociedad civil, que este colectivo nos tomen en cuenta para la reconstrucción de Puerto Viejo, para dar ideas, para aportar con eso. Formalmente no se ha hecho, entonces creo que es hora. Pero ¿qué tal? Yo, por lo menos como rector de la universidad, le dije al señor alcalde que identificara su plan de reconstrucción antes del terremoto. Solo cómo iban a hacer el parque, digamos lo que hoy es el aeropuerto. Esa comunicación nunca recibió respuesta. Lleva más de 5 o 6 meses por parte del señor alcalde y no nos ha dado una socialización sobre ese proyecto de la reconstrucción, perdón, sobre la rehabilitación de ese sector. Hay que empezar a presionar y exigir porque están en la obligación. O sea, cuando un ciudadano o una institución pide a una institución pública, por eso es pública, alguna información, entonces no se está rogando ni pidiendo nada, tiene que darla, porque tiene que darla. Entonces, de pronto han estado ocupados en otras cuestiones y pienso que hay que hacer un llamado pues para que se lo haga. ¿Qué hacer en el supuesto de que no haya esa respuesta? Pensemos, ¿qué hacer desde el ámbito de la gestoría cultural independiente? ¿Qué hacer? ¿Cómo logramos entonces encontrar un rumbo para identificar a nuestra ciudad? Tenemos que organizarnos, tenemos que reunirnos, trazarnos objetivos y metas. No solo comenzar a esbozar ideas así sueltas, sino que ya sentarnos y establecer una línea de trabajo. Usted es publicista de redes sociales. A ver, le proponemos una tarea. ¿Por qué no en esta institución comenzar a hacer una convocatoria a los ciudadanos puertovejenses para que los que tengamos videos, fotos, hacer una ayuda de memoria una ayuda colectiva de la ciudad para presentarla, para luego asociarla con los arquitectos y decir, muy bien, ¿podemos trabajar en esto? Sí, de hecho, de alguna manera, como hablaste de un tema, hace un tiempo atrás, somos parte de este programa Cita con la Memoria y toda esa información se ha estado difundiendo por medio de las redes sociales, pero vale volver a hacerlo, porque hay mucha gente que sube fotos y uno las va guardando. Tengo algunas ya que tengo guardadas y hay otras personas que aportan con ese tipo de material. Sería bueno empezar a recopilarlo, como usted dice, lo que se tiene, más lo que se pueda dar ahora, incluso ahora en el terremoto. Se cuentan historias de gente de carretilleros que, por ejemplo, en el caso de Ivo, le ha ido a donar unas fotos que encontró en tal lugar. Entonces, van a salir surgiendo cosas de ese tipo, entonces aprovecharlas para poder guiar un poco los destinos de lo que queremos hacer. Y yo, bueno, me comprometo a hacer esta campaña para poder este material. Porque este proyecto de investigación nos cogió en el camino, ¿no? Cita con la Memoria era un proyecto de investigación que se ha estado canalizando y pues de alguna manera va a servir como un gran objetivo para lo que hoy se está planteando. Sí, y los archivos personales de las familias, Julio también tiene que tener algún archivo importante de la Casa de la Cultura, personal, cosas que la gente comparte, a veces nos llegan de forma interna, entonces
sería bueno todo ese material poderlo analizar y poderlo exponer para que estas nuevas generaciones de profesionales tengan una idea de lo que se quiere, ¿no? Muy bien. Julio, ¿se te quedó alguna...? Yo voy a decir la estrategia porque no se ha dado ninguna estrategia. Ya. La estrategia es recuperar nuestra capacidad de diálogo. Segundo, la organización, pues. La organización del pueblo, empoderarse del pueblo. Una de esas es ahorita la Junta Cívica. La tercera, la que usted y yo también tenemos. Usted con su izquierda democrática, los partidos no pueden quedarse simplemente en el aspecto de la reivindicación de hambre, sino también en nuestra plataforma de lucha de los partidos, trabajar el aspecto cultural. Si todos hablamos de un acuerdo nacional, donde en ese acuerdo nacional levantemos la propuesta de la interculturalidad, debe asumir campaña cívica, de demanda, de exigencia. Para eso son los medios de comunicación. Son motivadores, organizadores, movilizadores de la conciencia patriótica y cívica que sí existe en Manabí. Nosotros tenemos un acumulado histórico. Entonces, esas son, yo no creo mucho en quedarnos en ciertas cositas, sino ir en gran planificación. Esa es la estrategia, capacidad de diálogo y de concertación. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, doña Celia. La idea es precisamente ir enrumbando caminos para lograr que esta identidad cultural de Manabí se sostenga. Creo yo que en cualquier parte del territorio ecuatoriano reconocen la identidad manabita, reconocen esa estirpe manabita, y eso es lo que estamos buscando. Muy bien, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, doña Celia, gracias por habernos acompañado esta noche en el programa Identidad, y en todo caso estaremos la próxima semana nuevamente con ustedes. Muy buenas noches.